Últimamente, se ha culpado a los videojuegos por las atrocidades que algunas personas han cometido en los últimos años. Y cada que ocurre un nuevo tiroteo, no es culpa de los problemas familiares, ni de la salud mental de la persona que comete el crimen, ni del nivel sociocultural, ni de ningún otro factor. No, es culpa de los videojuegos. O al menos se les señala dándoles un grado de influencia mayor a todo lo demás dicho. Pero, ¿y antes de los videojuegos? ¿De quién era la culpa? ¿La televisión? ¿Películas o series violentas? ¿Y antes de eso? ¿Cuándo nos responsabilizamos nosotros como sus tutores? No todos los videojuegos son malos. Se les señala como es culpa de los videojuegos. Y muchas personas se lo toman como todos los videojuegos en general, cuando quizás deberían pensar únicamente en los videojuegos violentos. Pues existe una gran variedad de juegos, los cuales, lejos de ser una influencia negativa en los niños o adolescentes, o de más edad incluso, pueden ser aprovechados de manera que les ayuden a desarrollar su potencial. Tal es el caso de aquellos videojuegos de estrategia, en donde tienes que planear, construir, idear, pensar, y otros que nos pueden ayudar a desarrollar ciertas habilidades y alimentar nuestro conocimiento, fomentar nuestra curiosidad por aprender y crecer. Ahora, mencionamos todo esto únicamente para separar aquel contenido violento del resto, el cual en muchas ocasiones puede tomarse casi como educativo de alguna forma, solamente para no generalizar, pero no queremos decir que los videojuegos violentos sean los que generen la violencia. No hay estudios concluyentes que demuestren que existe una relación entre los videojuegos violentos y la violencia de los niños y adolescentes. Incluso hay estudios que demuestran lo contrario, o sea que no hay relación. Tal es el caso del estudio Realismo, Conducta y Activación de Conceptos Agresivos en Videojuegos Violentos, realizado por la Universidad de York, en el cual se demuestra que no existe una relación entre estos y las conductas violentas. De hecho, a pesar de que los videojuegos violentos son cada vez más violentos y más explícitos y más grotescos, a la par de esto, la conducta violenta de los adolescentes ha ido disminuyendo considerablemente los últimos años. Con esta violencia no nos referimos a los incidentes relacionados con el crimen organizado o demás conflictos políticos y delincuencia de aquellas ciudades en donde es frecuente esta clase de problemas con el AMPA, sino únicamente a la conducta de los adolescentes. Pero entonces, ¿por qué ocurren estos tiroteos y a veces en lugares en donde esto no es común? Como mencionamos, no hay estudios que demuestren una relación entre los videojuegos violentos y la conducta agresiva en los jóvenes.
pero no negamos que estos puedan ser un factor, aunque un videojuego influye tanto como una película violenta, o una telenovela o narconovela, o una serie, o algún libro, o la música incluso. Pero todos estos factores palidecen al lado de los problemas que este tipo de personas suelen presentar en sus vidas. Problemas relacionados con un ambiente familiar en donde se convive constantemente con esta violencia, en donde son golpeados, en donde son maltratados o en donde ven ese abuso hacia las demás personas en su hogar. O el hecho de que la persona viva en una ciudad rodeada de este tipo de conflictos, como el AMPA, en donde el crimen está a la orden del día y es tan fácil conseguir un arma, en donde las autoridades no hacen su trabajo y lejos de responsabilizarse de esto, son ellas quienes causan estos conflictos. O factores como el acoso escolar, pues cuando en tu escuela, en donde pasas gran parte de tu vida, de tu crecimiento, te maltratan, te golpean, te pisotean, te humillan una y otra vez. Cuando tienes miedo de tan solo llegar al colegio, cuando nadie te ha podido ayudar y no puedes tener paz nunca, pues le temes al de atrás y al de al lado, cuando ya te han llevado al borde del abismo. Bueno, ya nos ha quedado claro qué cosas pueden pasar cuando una persona es presionada hasta su límite, ¿no? Sin mencionar los problemas relacionados con la salud mental de estas personas, las cuales en su mayoría nunca han recibido la atención que necesitan y con la cual quizás pudo haberse prevenido todo esto. Todo esto es lo que realmente debemos de tomar en cuenta y lo que debemos de cuidar. ¿Cuál es la opinión del equipo de este canal sobre este tema? Como hemos mencionado en videos anteriores, uno nunca va a poder proteger a nuestros hijos de todo lo que está allá afuera, de todo ese contenido inapropiado, o delicado, o violento. No podemos taparles los ojos, pues de una u otra forma se lo van a topar. Así que lo mejor es prepararlos, para poder tener un juicio crítico y saber cómo reaccionar ante esto, y siempre tomar las cosas de la mejor manera. Tal es el caso de los videojuegos violentos. Además, hay otros que son aún más grotescos, por describirlos de alguna manera, y aún así, sus historias están tan bien hechas, tan bien desarrolladas, que lejos de causar traumas y crímenes en sus jugadores, en muchas ocasiones terminan inspirándoles a crear cosas realmente buenas. Por ejemplo, todas esas películas de terror y de otros géneros, las cuales han estado basadas en videojuegos, pues desde que estos se convirtieron en un arte, a través de ellos uno puede disfrutar tanto o más que al estar viendo una película o leyendo un libro. En resumen, pensamos que los videojuegos pueden llegar a ser un factor que cause esta violencia, pero sigue siendo un factor de poca importancia y poca relevancia a comparación de otros problemas ya mencionados antes. El problema aquí es cuando uno dedica gran cantidad de su tiempo a los videojuegos, no tanto porque el contenido de los mismos pueda generar violencia en los usuarios tras una larga exposición, sino porque al estar tanto tiempo enajenados a la consola, te apartas de tu sociedad, y son estos mismos problemas de aislamiento, de no saber cómo funcionar en la sociedad, ni saber establecer relaciones sanas en tu vida, el no saber cómo relacionarte con los demás, sumado a todos los factores familiares, socioculturales y de salud antes mencionados, los que realmente causan todos estos lamentables incidentes que se han estado viviendo en los últimos años. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo material. De esta manera podremos seguir haciendo más videos así. Deja tus opiniones en la caja de comentarios
Nos gustaría leerte, o escríbenos a nuestras redes sociales en Facebook o al correo ciscool11@gmail.com. Gracias.